Yo soy Laura Badilla y como cada miércoles es un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy especial porque, bueno, finalmente como seres humanos pasamos por distintas etapas. Desde la idea de que nuestros padres nos están concibiendo como idea, la concepción física, el embarazo, el parto, la lactancia, pues todo el proceso de ser bebés. Ya nos llevamos a estimulación temprana, ya pasamos por el kinder, la primaria y llega una etapa para el ser humano de un cambio trascendental, que es la adolescencia. Y muchas veces esta etapa pasa desapercibida para los papás o con muchos temores, o con muchas angustias, o con muchas preguntas que no sabemos cómo resolver. Es por eso que decidimos invitar al doctor Francisco Fernández Paredes. Él es médico pediatra y especialista en medicina de adolescentes. Él es presidente de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Como ya comentamos, la adolescencia creemos que es un tema de vital importancia, no solo que lo conozcamos por medio de los especialistas en la salud, sino como padres, como maestros, como terapeutas, como todos los que estamos encargados de formar adolescentes sanos, mental, física y emocionalmente. Así es. Y bueno, para empezar este tema, nos vamos a enfocar en este programa en el crecimiento físico en la adolescencia. Y con este inicio me gustaría que nos definiera qué es adolescencia, qué es crecimiento, para poder entrar en materia. Bien, el crecimiento es el aumento de la masa celular. Y este aumento de la masa celular se da por dos procesos. Uno que es por la hipertrofia, el aumento de volumen de las células, y la otra es por la multiplicación de las células. El concepto de crecimiento y desarrollo van ligados. El desarrollo es la especialización de los tejidos en alguna función de nuestro sistema corporal. Entonces, crecimiento y desarrollo, hablamos de lo mismo, pero para fines de aprendizaje hay esa diferencia. Aumento de volumen, crecimiento, especialización de las células, desarrollo. El crecimiento y desarrollo es diferente en cada una de las etapas. Y específicamente en la adolescencia podemos comentar que lo característico son los cambios de la pubertad. Estos cambios de la pubertad son los que van a generar una serie de asimetrías corporales, una serie de situaciones a las que el adolescente tiene que adaptarse, y esto es el inicio de lo que llamamos la crisis de la adolescencia. Más o menos, ¿de qué edad a qué edad podríamos considerar que comienza este proceso de la adolescencia? Muy bien. La adolescencia vamos a definirla como cambios físicos, pero también psicológicos, familiares y psicosociales, que van a dar como resultado la maduración biológica, psicológica y social de los seres humanos. Eso es la adolescencia. En este momento que vamos a hablar de los cambios físicos, hablaremos de pubertad, y la pubertad se refiere a los cambios físicos y endocrinológicos que darán lugar a la madurez sexual y al final del crecimiento. Entonces, eso es la pubertad. La pubertad en este momento puede iniciarse en las mujeres desde los 8 años o hasta los 14. Si se inicia antes, le llamamos pubertad precoz. Si a los 15 años no encontramos datos de madurez sexual, estamos hablando de hipogonadismo. Ambos extremos deben ser investigados desde el punto de vista clínico. Y en el varón puede iniciarse la pubertad desde los 9 años o hasta los 15 años. Si antes de esa edad no se presentan cambios, se llama pubertad precoz. Si a los 16 años no hay ningún cambio corporal, estamos hablando de hipogonadismo. Ese es el lapso en que puede iniciar la pubertad. Pero no quiere decir que dure todo ese tiempo. La pubertad dura de 3 a 5 años desde que inicia hasta que termina. En promedio 4 años. Entonces tenemos un rango entre los 8 y 15 años en mujeres y 9 y 15 años en hombres, para que empecemos a notar cambios físicos. Así es. Si dentro de esas edades no se presentan, tenemos que prender un foco rojo para poder atender a nuestros niños. Así es. ¿Qué características presenta este crecimiento, esta etapa en los jóvenes, niños que van a ser jóvenes? Mire, el crecimiento desde todo
desde que nacemos es un crecimiento asimétrico y segmentario. O sea, no crecemos con las mismas proporciones corporales. Por ejemplo, el recién nacido, la cuarta parte de toda la talla lo ocupa la cabeza, ¿no? Si nos quedáramos con esa asimetría todo el tiempo, todos seríamos cabezones. Entonces, no, el crecimiento se da de manera asimétrica y segmentaria. Pero ¿cuál es la característica durante la pubertad? Este crecimiento que es asimétrico y segmentario se da de manera lenta en las etapas previas. O sea, crecemos alrededor de 4 a 6 centímetros por año. Entonces, esto es un crecimiento lento que permite al ser humano pues adaptarse a sus nuevas condiciones físicas. ¿Por qué? Porque es un crecimiento lento. Pero en la pubertad se incrementa de manera muy importante la velocidad de crecimiento. Entonces, esta velocidad, que era de 4 a 6 centímetros, se dispara de 6 a 10 centímetros por año. Y entonces esas asimetrías que antes eran muy lentas se hacen más evidentes durante la etapa de la pubertad. De tal manera que estos cambios se manifiestan en nuestro cuerpo, tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, en el primer año de la pubertad, lo primero que crece son las manos y los pies, en ambos, en hombres y en mujeres. Entonces, de repente tienen unas manotas y unos piesotes. Y esto es una queja frecuente de los padres, ¿no? Hace 3 meses te compré zapatos y ya no te quedan. Pues sí, pues es que en 3 meses la talla aumentó de manera importante. Después, en el segundo año, lo que crece es el segmento inferior, o sea, las piernas, de tal manera que le da una forma muy característica al varón adolescente. Que le llaman en forma de eunuco, ¿no? Unas piernotas, un poquito chiquitito, ¿no? Pero es transitorio, pero esto nos hace más evidente la asimetría del crecimiento. Claro. En el tercer año, después ya crece el segmento superior, y entonces ya esa asimetría ya nos vamos viendo diferente. Okay. Y al final lo que crece es el macizo facial, o sea, no el cráneo ya dejó de crecer a los 6 años, ya no crece más. Pero sí, el macizo facial se modifica, entonces esas caras de querubín, de angelito que tenían finas, desaparecen y se vuelven toscos, ¿no? La nariz muy ancha, crecen los pómulos, las prominencias frontales, y crece otra parte que les cuesta mucho dinero a los papás, que es la mandíbula. Entonces, al crecer de manera importante la mandíbula, hace que la masticación no sea sincrónica, y entonces frecuentemente requiere un ortodoncista, porque hay que alinear esos dientes al crecimiento que se está teniendo de manera exponencial. Entonces, estos son los crecimientos en general que presentan tanto hombres como mujeres. Ok, ¿hay alguna diferencia en el ritmo de crecimiento entre varones? Sí, por supuesto. Miren, empezar lo que habíamos comentado, no se puede iniciar la pubertad en las mujeres a los 8 años y en los hombres como a los 9. Entonces, como que el reloj biológico del varón es un poquito más retrasado que el de las mujeres. Okay. Pero no solamente eso. Por ejemplo, se pueden medir los ritmos de crecimiento. Entonces, habíamos dicho que en promedio son 4 años de la pubertad. Mientras que la mujer, entre el segundo y el tercer año, tiene su pico máximo de crecimiento estatural, el hombre lo presenta hasta el 4.º año. Entonces va creciendo muy lento y de repente da un estirón tremendo. Y entonces, tanto el inicio de la pubertad como el estirón máximo de talla se inician más precozmente en las mujeres. De tal manera que con frecuencia vemos a mujeres de 12 a 13 años y los ponemos en comparación con los varones, como que están más altas, como que están ya en una fase de la pubertad más avanzada en relación con los varones. Sí, los niños se ven como más tiernos en esa edad, ¿no? Entonces, con el tiempo, ellas van a terminar de crecer antes y el varón las va a alcanzar y va a superar la talla. Entonces, el ritmo es diferente. Ok. ¿Hay alguna forma de medir el crecimiento, de tener como un estándar o de saber qué es lo normal? Bueno, los médicos podemos a través de la somatometría, o sea, de medir la brazada, los perímetros torácico, abdominal, el segmento inferior, inferir cómo está el crecimiento durante la pubertad.
También hay ya la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Un médico inglés, Marshall Tanner, clasificó la aparición de los caracteres sexuales secundarios de acuerdo al sexo, hombre o mujer, y entonces también lo podemos medir a través de las tablas de Tanner, que en este momento pues, no lo podemos comentar. Pero la otra manera es a través de lo que se llama la cronología de la pubertad, o sea, ¿cuál es el primer cambio ahora sí sexual de las mujeres? Que nos están diciendo que está iniciando la pubertad. Es el aumento de volumen de los senos. Y eso se le llama telarca. Y ese es el primer cambio físico que nos dice que está iniciando la pubertad la mujer. Doctor, me voy a dar la oportunidad de interrumpirlo. Me gustaría que ahondáramos un poco más en el tema, pero antes nos tenemos que ir a una pausa. Me parece bien. Recuerden compartir esta información. Siempre es vital que alguien que esté pasando por esta etapa o que vaya a pasar por esta etapa en unos meses, en unos años, pueda escuchar este tipo de programas para poder estar alertas en todas aquellas cosas que nos puedan inquietar como papás, como maestros, como cuidadores primarios de estos niños que se van a transformar en jóvenes adultos. Están en Imetir Contigo en Latinoamérica. No se vayan, yo soy Laura Vadillo y estamos hablando sobre la adolescencia. Regresamos. Regresamos a Imetir Contigo en Latinoamérica. Yo soy Laura Vadillo y estamos con el doctor Francisco Fernández Paredes hablando sobre el crecimiento físico en la adolescencia. En el corte anterior estábamos platicando acerca de los cambios físicos ya muy puntuales en la mujer. Así es. Y vamos a platicar también de los hombres. Entonces, podemos retomar desde el inicio cuáles son los principales cambios que vamos a encontrar en la mujer. Bien, el primer cambio sexual en la mujer de la pubertad se llama telarca y es el aumento de volumen de los senos. De hecho, esto inicia también los primeros cambios conductuales en la mujer, porque muchas de ellas les angustia mostrar al entorno que ya están cambiando, entonces utilizan pues muy holgadas sus prendas con el fin de ocultar ese cambio corporal que ya están presentando. Meses después se presenta otro cambio importante, que es la presencia de vello púbico, y a eso se le llama pubarca. Y es también la segunda parte de estos cambios puberales en la mujer. Después de la telarca y la pubarca viene el incremento máximo de tallo que ya habíamos comentado, donde las mujeres dan un estirón muy importante. Y después del estirón viene el otro fenómeno que se llama menarca o primera menstruación. Hace algún tiempo la menarca se consideraba como el inicio de la pubertad, pero no es así. Inicia desde antes y realmente la menarca es un proceso tardío de la pubertad. O sea, ya cuando ya nos está diciendo que ya existe cierta madurez sexual para que se presente la menstruación. En las primeras menstruaciones, las mujeres tienen un ritmo irregular, lo que no quiere decir que estén con alguna patología. Quiere decir que su sistema endocrino se encuentra en proceso de maduración y entonces van a tener ciclos o muy largos o muy cortos con sangrados importantes o no tan importantes, y es hasta el final del segundo año después de la menstruación cuando se empiezan a regularizar esos ciclos menstruales. Y entonces estos serían en términos generales los cambios en la mujer. Y todo esto tiene un impacto a nivel emocional. Por supuesto, y miren, las hormonas no solamente van a generar el incremento de la talla y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, sino que van a estimular también las zonas, por ejemplo, erógenas de nuestro cuerpo. Entonces, si antes el roce de la ropa en el pezón de las mujeres no significaba nada,
pues en el momento en que empiezan con sus cambios de la pubertad, pues entonces sienten que esto es placentero o que es raro la sensación. Claro. Y esto la van ajustando dependiendo de su entorno hacia una situación placentera o conflictiva. Entonces, eso origina pues que se cubre el cuerpo, que tengan pena de hablar de sus cambios corporales, les genera cierto estrés y cierta angustia. Claro que todo esto disminuye de manera importante cuando el profesional de la salud y los padres platiquen con ellos y les anticipan los cambios que van a tener y las sensaciones que van a tener, y que estos cambios y sensaciones pues son esperados, que son normales. Ok, ahora en los varones, ¿qué se presenta en ellos? Bien, en los varones el primer dato de pubertad es el aumento del testículo. Un testículo que tenía un volumen de 2 a 3 centímetros, de repente se dispara en su volumen. Esto no es tan perceptible, ni por los papás, okay, por supuesto, ni por el mismo adolescente. Sin embargo, si uno es observador, como papá o como mamá, ve que el escroto, que es la piel que cubre el testículo, se empieza a enrojecer. El escroto era más o menos del color del muslo, el mismo color, el mismo tono, pero de repente empieza a enrojecer. Y entonces esto ya nos está diciendo que existe ya estimulación hormonal sobre los genitales. Después del aumento de volumen de los testículos comienza otro dato que se llama pubarca, que es la presencia de vello en los genitales. Se inicia el cambio de la voz, se inicia la presencia de acné, mientras que en las mujeres el depósito de la grasa corporal le da una forma característica a su cuerpo. En los hombres es el aumento de masa muscular. En las etapas iniciales de crecimiento, si ustedes los ven, antes de que se inicie la pubertad en ambos sexos, se empieza a acumular un poco de grasa. ¿Por qué es importante la grasa? Se llama grasa prepuberal, porque esa grasa es el sustrato bioquímico para la formación de hormonas sexuales. Si no hay grasa corporal, no va a haber de dónde producir hormonas sexuales. Otras hormonas también, pero en este caso hormonas sexuales. Pero de repente ya ese sobrepeso fisiológico que se presenta se desaparece y empiezan los cambios corporales. En el hombre se empieza a adelgazar y estirarse, y es hasta el final cuando ya se presenta el aumento de la masa muscular. Igual entre la pubarca y el incremento máximo de talla en el varón, aparte del cambio de la voz, de la presencia de acné, también se presenta otro fenómeno que son los sueños húmedos, o sea, las poluciones nocturnas o la presencia de semen expulsado por el pene. Esto generalmente asociado a sueños eróticos, ¿no? O sea, sueñan con la maestra, sueñan con la enfermera, con la amiga de mi hermana, y al final hay una eyaculación. Entonces, esto no es masturbación, no es masturbación, se llaman sueños húmedos y es parte de la influencia hormonal sobre los genitales. La mayor parte de estas poluciones nocturnas, por ejemplo, tienen muy pocos espermatozoides, o sea, tendrán líquido seminal, líquido prostático, muy escasos espermatozoides, y conforme avanza la maduración sexual, ahora sí ya es el mayor incremento de los espermatozoides. Ok, hace ratito comentó que gran parte del impacto emocional que pueden tener estos niños o adolescentes puede verse afectado hacia un punto bueno, gracias a la comunicación que tenga entre los médicos y los padres. Como médico, ¿qué consejos les puede dar a los papás para que toda esta etapa la lleven con la mayor tranquilidad y la mayor información posible para que sus hijos tengan una transición tranquila? Bien, hay dos puntos que aquí habría que subrayar. Uno de ellos es la genitalidad, o sea, en un momento dado los grandes cambios corporales, tanto en hombres como en mujeres, se presentan en los genitales. Sí es cierto que hay un incremento de talla importante, etcétera, pero se presentan en los genitales. Y estos cambios generan dudas y generan preguntas en los adolescentes. Entonces, si está en un entorno familiar que no facilita la comunicación, donde hay temas tabús, por ejemplo la sexualidad, pues entonces muchas de las dudas
y situaciones que tienen, no van a tener una salida adecuada y por lo tanto se va a ver la genitalidad y secundariamente la sexualidad como algo pecaminoso, como algo del que no se debe de hablar, ¿no? Cuando es algo completamente natural. Entonces aquí es importante que los padres tengan información de estos cambios y que estos cambios sean comunicados a los hijos y que no haya temas tabús. Claro. Que no haya temas tabús. O sea, por ejemplo, si en un momento dado yo encuentro a mi hijo o a mi hija masturbándose, bueno, pues decir que parte de su crecimiento como persona y en su sexualidad tiene que pasar por una etapa que es la masturbación y que esa etapa se inicia como conocimiento de mi cuerpo. ¿Qué me está pasando? Y esto que me pasa me agrada y entonces yo tengo que controlar esta situación en el entorno en donde yo me encuentro, pero hay que enseñarles. Claro. Entonces no decirle que esto está mal y que eso no se debe de hacer. No, mira, pasa esto es esperado, esto es natural, hay que hacerlo de manera privada y todo exceso provoca daño. Entonces, esto hay que tenerlo por cuenta. Y el otro aspecto que se tendría, que no haya temas tabús, de todo se tiene que hablar. Y si el papá no conoce o no sabe, bueno, hablarlo y entonces acercarse con algún profesional que le dé información para que ese tema se pueda tratar con sus hijos, ya sea hombre o ya sea mujer. Y el otro punto importante, cómo hacer que el crecimiento en los adolescentes, hombres y mujeres se den en condiciones normales. Hay 3 puntos que son importantes. Uno es la actividad física. Durante la actividad física, entre otras cosas, se secreta hormona de crecimiento. Entonces, para un mejor crecimiento es necesario que ellos tengan una actividad física controlada. Siempre les decimos que durante la etapa de la pubertad es recomendable que no haya ejercicios de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el ejercicio de alto rendimiento consume mucha energía, la cual se disminuye el crecimiento. El ejercicio de alto rendimiento reduce la grasa corporal. Que es necesaria. Que es necesaria para el crecimiento. Entonces ellos tienen que hacer actividad física controlada para estimular el crecimiento, pero no de alto rendimiento. 2, una buena alimentación, siguiendo las leyes de la alimentación, que sea completa, íntegra, etcétera, etcétera. Y tercero, que tengan un buen descanso. Durante el sueño también se secreta hormona del crecimiento. De hecho, en algunas etapas de la pubertad, ¿cómo se vuelven los adolescentes? Se vuelven dormilones. Claro. No porque sean flojos, es parte de su crecimiento. Es algo que su cuerpo les está exigiendo. Les está exigiendo, así es. Okay. Entonces, un buen descanso con un sueño profundo, una buena alimentación y ejercicio para tener un crecimiento normal. Y en términos de información y de prevención de situaciones conductuales y emocionales, que no haya temas tabús. Todos los temas se tienen que abordar con los padres y si los padres no tienen suficiente información, que se acerquen a un profesional. Doctor, sabemos que muchos papás sí están informados, sabemos que a muchos papás googleamos de repente toda la información, pero nos gustaría que, aprovechando que usted es especialista en este tema, poder dejar sus datos de contacto para que cualquier papá, maestro o cualquier interesado que esté escuchando el programa pueda acudir a usted a alguna consulta o alguna pregunta o alguna inquietud que tenga. ¿Nos puede decir sus datos de contacto para que los tengamos? Sí, mi correo electrónico es miclinicadeladolescente@yahoo.com. Es importante poner adolescente con SC porque a veces se les olvida y no me llegan la información. Okay. También pueden consultar la página de nuestra asociación, que es la Asociación Mexicana para la Salud en la Adolescencia, es www.amsa.org. Y bueno, y en un momento dado que se requiera alguna situación clínica específica, contactar con mi teléfono, que es el 5514-005673. Muy bien, no se preocupen, toda esta información va a aparecer en su pantalla para que la puedan tener chance de anotarlo. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado por el día de hoy. Creo que este tema da para muchos programas más, entonces será un placer volverlo a tener con nosotros. Recuerden que tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir dudas específicas
para que nosotros podamos canalizarlos a los especialistas que hemos tenido o les brindamos los teléfonos. El correo es buzonimetidcontigo@imetid.org.mx. Ahí, por favor, déjenos el correo, los vamos atendiendo poco a poco. De repente nos saturamos, pero todos han tenido respuesta. Por el día de hoy hemos terminado, les damos las gracias por estar con nosotros. Les pedimos que compartan la información. Siempre es vital que todos podamos tener al alcance de nuestras manos este tipo de información que es vital para nuestras vidas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Yo soy Laura Vadillo. Estamos en Imetid Contigo Latinoamérica. Hasta luego.